Hola, buenas tardes a todo el mundo. Os agradezco un montón que tengáis unos momentos para profundizar en la educación de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar con Juan Gil Nogués, que es psicólogo, doctor en psicología, psicoterapeuta y trabaja las adicciones. Vamos a hablar de pornografía y es además padre de 3 hijas, esposo y católico. Vamos a ver cómo enfocamos el problema tan extendido que hay de la pornografía en los adolescentes. Vamos a ir tratando un poco cómo detectarlo en casa y después cómo poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? A ver, hola, Muy muchísimas gracias buenas. por tu tiempo y por atendernos en esta comunidad de madres. Eh, Me gustaría un poco preguntarte que, para poner el marco, ¿no? Definir qué es la pornografía, ¿no? Y por qué es dañina, porque no es muy adecuada para la educación de nuestros hijos. Porque hay como corrientes como que tienes que dejar a los niños ser libres y que hasta qué punto que un poco no es malo, pero como que los excesos sí. Entonces, para centrar un poco el tema, yo creo que no es bueno en ningún momento, pero que nos hablaras tú como experto, ¿no? Un poco. La definición de la pornografía y su estado actual. Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Estoy encantado de estar aquí en tu canal. Bien, y vamos a adentrarnos, ¿no? en lo que me planteas. Bueno, la pornografía ha existido siempre, entonces Vaya, se me acaba de caer. No te escucho. No sé si vosotras, la que está, se ha conectado, si puede decir si escucha un poquito al doctor Juan Gil. Mm, Igual hay que volver a solicitar unirse otra vez. Vamos a volver a enviar la invitación, aceptar. No sé por qué nos pasa esto. Ahora, ¿ahora? super, ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Me he quedado así un poco con la palabra en la boca no sé, y igual nos echa Instagram para hablar de temas que no son adecuados. Pero bueno, sí. bueno, entonces decía que la pornografía tiene su etimología en la prostitución, lo que es el tratado de la prostitución, ¿vale? Entonces, el estado actual de la cuestión es que hay grandes corporaciones que están muy interesadas a nivel internacional en promover el consumo de la pornografía. Lo que nos encontramos o lo que estamos viendo es que hay mucha gente que efectivamente el impacto que tiene sobre ellos el consumo de pornografía es muy alto, sobre su salud mental, y eso lógicamente es un asunto que a nosotros como sanitarios nos preocupa enormemente porque es un problema que se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? Yo trabajo y colaboro junto con una asociación que se llama Dale una Vuelta, en donde hacemos programas de prevención, de información y formación. Eh, y creo que es muy interesante que las personas que puedan acceder a la web puedan informarse mucho más y de cuáles las dimensiones que que este asunto y que la industria pornográfica tiene. Pues cuando colgamos el directo podemos poner el enlace, si me lo pasas luego de la asociación, Claro. y así tienen acceso ahí directamente. Entonces, me gustaría un poco que comentaras como madres, cómo podemos detectar o prevenir, cuando hablar con tus hijos de que sea bueno y empezar a tratar este tema, ¿no? Como prevención, ¿no? Para decir, pues existe esto. Cuando son muy pequeños, ¿a partir de qué edad? Creo que la edad también la determina la madurez de los hijos, lógicamente. Hay niños que a los 8 años ya puedes empezar a hablarles, o bien porque tienen hermanos mayores, o bien porque por su desarrollo psicológico, pues es posible hablar con ellos. Hay otros que a lo mejor hasta los 10 no. Probablemente en torno a los 9 10 yo creo que ya hay suficiente, ya tienen suficientes inputs y ya hay situaciones en el día a día que nos pueden facilitar hablar de estas cosas, ¿no? Entonces,
A partir de esa edad yo creo que es importante empezar a hablar con la verdad soportable, lo que cada uno sea capaz de sanamente comprender, seguir el discurso del adulto, en este caso de nosotros, de los padres, ¿no? Haciéndoles ver también un poco la importancia que tiene esto por la relevancia que como padres pensamos y vemos que está teniendo, ¿no? Entonces, cuando a un hijo se le presentan las cosas desde un punto de vista de que se le quiere y lo que se le quiere es cuidar, pues lógicamente un hijo, y sobre todo con esas edades, pues es muy sencillo crear ese clima de confianza para poder tener una apertura y hablar con ellos de esto. ¿Y cómo enfrentarse con la curiosidad del grupo, a lo mejor que están viendo sus amigos, o decir, no es muy correcto que lo veas tú? ¿Qué argumento le puedes dar o cómo le puedes ayudar a un niño pequeño? Y más a un niño o a una niña, si nos podrías hablar un poco de la diferencia entre los dos. Sí, sí, efectivamente hay una diferencia. En estas edades, efectivamente, como bien dices, el grupo por el gregarismo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y los lazos de amistad pues determinan mucho el cómo pueden acceder, ¿no? A la pornografía, ¿no? Bueno, en el grupo se accede porque, en el caso de los chicos, primero porque a lo mejor si tienen móviles pueden pasarse entre ellos información y esa información de alguna forma, bueno, pues la comparten, les parece que por curiosidad pues puede ser compartida y puede ser bueno yo en ese sentido pues fijaros lo que yo he visto, os lo paso. El acceso que los chavales normalmente tienen es totalmente casual, no ningún niño quiere buscar pornografía. Es decir, esto lo que nos da, lo que nos hace pensar sobre esto es que hay mucho interés por parte de la industria de la pornografía en tratar de que los niños accedan bien por anuncios, bien por enlaces que pinchan, bien porque a través de las redes sociales pues a lo mejor hay otros enlaces que llevan a distintas páginas y eso también les puede facilitar el acceso, ¿no? Eh, la, la, curiosidad en los chicos, en los varones, es mucho mayor que lógicamente el de las niñas. Las niñas no es que no tengan curiosidad, es que el acceso que tienen es distinto. En el caso de las niñas, el acceso es sobre todo a través de la literatura, de los libros. La vivencia de la sexualidad en las mujeres con respecto a los hombres es muy distinta. La del hombre es mucho más impulsiva y la de la mujer necesita más que una efectividad, necesita una afectividad. Y eso las novelas, los libros, pues les da ese entorno que hace que pues, pueda ser más accesible. Luego ya de ahí el salto que puedan dar a páginas con contenido sexual explícito, pues lógicamente pues eso también es importante. Podemos hablar, si quieres, también qué les puede motivar a las chicas al consumo y qué les puede motivar a los chicos, ¿no? Sí, un poco. Y también como, ¿qué señales darías a los padres o qué dirías? Pues estate alerta ante esto o aquello porque puede venir el problema aunque tu hijo no te lo diga directamente, ¿no? ¿Qué señales ves tú en consulta que puedes ayudar a los padres para detectarlo? Claro, los padres en este sentido yo creo que tenemos que estar muy actualizados Mm. y no pensar que nosotros ya lo sabemos todo y que nuestros hijos, bueno, uno de los mitos de la pornografía es mi hijo no consume, ¿no? O mi hijo no va a consumir. Bueno, yo creo que es un mito clarísimo porque cualquiera que tenga un dispositivo, por la accesibilidad que tienen a través de los dispositivos, cualquiera, y cuando me refiero a cualquiera, me refiero a cualquiera que tenga acceso a Internet. Por lo tanto, a partir de ahí, ese acceso es fácil, es asequible porque no cuesta dinero y luego es anónimo. Eso es son las tres A's de la pornografía, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos antes, es la curiosidad. Entonces, pero puede haber cambios a nivel conductual, a nivel de carácter, a nivel de temperamento, a nivel de descanso. Se altera mucho el sueño, porque lógicamente hay una tendencia a
a no decirlo, porque en muchas ocasiones se piensa o piensan que eso es real. Es decir, que lo que están viendo les puede enseñar cosas que luego van a poder trasladar a la vida real. Bueno, pues hay cambios, como digo, pues en el descanso, en el estado de ánimo, lógicamente en el rendimiento académico, eso es absolutamente impepinable. Ocurre mucho en chavales que tienen, no adicción a la pornografía, pero sí en adicción a las pantallas, que son todas las cosas que hago en consulta, pues que se duermen en clase. Entonces, claro, si se duermen en clase, simplemente revisando con ellos el tiempo de uso es suficiente, ¿no? Ya sabes que ellos... Bueno, en fin, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego la impulsividad, la dificultad para regularse emocionalmente, el no querer cenar en familia es un aspecto también importante, ¿no? El no abrirse fácilmente y no tener confianza. Pero estamos hablando ya de casos de niños o de niñas que ya a lo mejor ya en consumo de 13, 14, 15 años, lo que lógicamente es absolutamente vejatorio y aberrante el que puedan tener ese acceso, pero lo está viendo. Es decir, con lo cual tenemos que estar muy ojo a visor. Tampoco hay que demonizar, ¿no? Y cuando digo lo de no demonizar, o sea, que cualquier cosa que nuestro hijo esté haciendo y que no nos enseñe significa que está viendo porno. O sea, tampoco se trata de... está claro que hay señales, pero lo que no podemos hacer es estar a la mínima saltando, porque entonces eso sí que puede facilitar o generar que, bueno, claro, que de alguna manera, bueno, pues ¿qué les está pasando por esto, no? Y te sientan esa curiosidad de por qué es tan importante eso. ¿Y tú qué límite pondrías o qué pauta darías a una madre para decir, es adicto o lleva demasiado tiempo? ¿Qué tiempo dices, a partir de ahí ya hay que ir a consulta, con el tiempo de uso del móvil, por ejemplo, que has nombrado, para dar como una norma? Porque hay veces como, pues es normal, todos sus amigos se conectan, están jugando. Entonces, como que a veces no, hay como una nebulosa y no sabes dónde poner un límite, no marcarlo, porque tú no tampoco lo has tenido antes. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, nos enfrentamos a una cuestión que nunca antes, como padres de familia, nadie se había enfrentado, con lo cual hay que estar, por eso digo que hay que formarse e informarse muy bien. Luego, como vamos a dejar el link de darle una vuelta, la gente podrá entrar en esto. Y hicimos una campaña de sensibilización, sobre todo teniendo en cuenta el acceso de los menores, ¿no? Entonces, a Internet y que eso pueda regularse. Bueno, pues también hay unos descargables que se pueden ver, ¿no? Entonces, respecto al tema del uso y cuándo empieza a ser un abuso o cuándo empieza a ser un consumo problemático, mm, yo creo que cualquier adolescente que tiene terminal, 13, 14, 15 años, tiene que ser tiene que haber un control parental sobre, no se le puede dar, igual que no le damos la llave del coche recién estrenado, ¿vale? Mira, hijo, te doy las llaves, vuela y haz mundo, ¿no? Eso sería, cualquiera diría, bueno, estás loco, es como darle a un mono una metralleta, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser vigilado, controlado, pero no por un control eh, por miedo, sino por un control porque ellos realmente no tienen la madurez necesaria como para poder acceder libremente, ¿no? Tampoco lo tenemos los Ya, adultos. Quiero decir que esto es así, a cualquiera nos engancha. Con lo cual, este es un tema que hay que bueno, pues, tenerlo en consideración. Yo diría que hasta los 12, 13, 14 años, diría, entre los 12 y los 14 tiene que haber, sí que puede haber un uso lógico de móvil para que puedan estar localizables, para que puedan estar, pero es un uso de contacto directo con teléfono, con un teléfono sencillo, ¿no? Eh, a partir de los 13, 14, pues puede haber ya un terminal que sea ya pues, un smartphone, un teléfono inteligente, aunque como oía el otro día, un teléfono inteligente que cada vez nos está haciendo más tontos, pero bueno, pero que a través del bienestar digital, como se llama creo en Android o tiempo de uso, los padres tenemos opción
Y hay otros programas, Custodio, Family Link, que nos permiten saber cuánto tiempo y podemos poner límites, ¿no? Bien, a partir de los 16, pues ya hay que empezar a dar cierta libertad, pero tenemos que seguir teniendo esa vigilancia no extrema, pero sí que de alguna forma podamos compartir y que nuestros hijos puedan compartir con nosotros lo que están haciendo y lo que están viendo, ¿no? Nos encontramos a veces con chicos, bueno, mis propias hijas lo tienen, ¿no? Que tienen una cuenta de Instagram, luego tienen la Privy, luego tienen otra para no sé qué, luego, en fin, para los mejores y otro, en fin, tienen ahí varias cuentas. Entonces, bueno, pues tener libertad para poder hablar de esto creo que es importante, ¿no? Pero sí que digo, sí que lo tengo clarísimo y creo que cometemos un gravísimo error. A mí me parece un error muy importante cuando pensamos que el regalo de la primera comunión es una tablet. O sea, este es un caballo de batalla que tenemos que derribar, porque entonces sí que empezamos a poner en sus manos una herramienta que es verdaderamente peligrosa, sin ningún tipo de control. Y como he dicho antes, acceden sin ningún tipo de intención de búsqueda de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que vigilarlo y hay que tenerlo en cuenta. Está muy bien, por eso digo que no hay que demonizar los dispositivos digitales. La tecnología es muy buena, o sea, tenemos herramientas de trabajo que son muy importantes. Esto mismo que podemos estar haciendo es fantástico poder hacerlo y que luego además se pueda volver a ver las veces que uno quiera, ¿no? Pues esto es una maravilla, ¿no? Entonces, pero hay que vigilar porque su madurez, no solo psicológica, sino también biológica, no está preparada para todos los impactos eh, que puedan recibir. A veces no somos conscientes de las consecuencias, ¿no? Porque como no se ven, ni se habla de los efectos negativos que tiene la pornografía en los adolescentes y los niños. A mí me gustaría un poco que hablaras, si ya tienes el problema en casa o tienes un hijo con esa situación, ¿qué puede hacer un padre, ¿no? ¿Qué pasos darías o qué aconsejarías cuando ya han detectado el problema y lo tienes en casa, ¿no? Bueno, creo que antes de eso yo sí que animaría a las familias, porque también va a ser una consecuencia en el momento en el que seamos conscientes de que ese problema lo tenemos. Creo que es muy importante hablar de que en casa las cosas todo se habla. Creo que tiene que ser un leitmotiv que nos tiene que seguir, lo tenemos que seguir todas las familias, que yo estoy convencido, llevo casi 25 años dedicándome a la atención de niños, de familias, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y siempre abogo por esto, y es que ninguna persona quiere nada, ningún miembro de la familia quiere nada malo para nadie, de una manera intencionada y desde el primer momento. Una de las claves está en la confianza. Si generamos confianza, si decimos siempre la verdad, si somos abiertos, si somos capaces de contar incluso problemas que tenemos nosotros, ellos lo van a ver de una manera natural y por lo tanto ellos se van a abrir también cuando tengan un problema, porque lo vamos a detectar y no lo vamos a evitar, que es lo que ellos van a intentar. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te está ocurriendo? Últimamente veo que estás más distraída, más distraído, te veo muy encerrado en ti mismo. Incluso antes de que ocurra eso, oye, he oído hablar de esto, fíjate, en las redes sociales se habla mucho de esto, a mí es un tema que me preocupa. ¿Qué te parece si un día hablamos de esto? Bueno, pues, y cuando ya lo tenemos, ponernos del lado del que lo necesita. ¿Quién es? No nosotros, es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Entonces, ponernos a su lado y decirles que no pasa nada, o sea, nosotros vamos a estar a su lado, vamos a querer lo mejor para ellos y que de lo que sí que se trata es de que ellos sean conscientes de cuál es la problemática y cuáles son las consecuencias que puede existir, sin que existan amenazas, sin que exista miedo, sin que exista se va a acabar el uso del terminal, no, porque eso lo único que hace es retraerse más en su idea de que tengo que esconder esto porque esto es muy malo y no lo puedo contar, ¿no? Bueno, y a partir
ahí buscar, incluso si es preciso, pues ayuda, ¿no? Ayuda incluso en los educadores, en amigos, es decir, para que nos ayuden a poder enfocarlo, ¿no? Y si no, ayudas de profesionales, ¿no? Las conversaciones cuando ya hay un consumo y hay un reconocimiento, es, es difícil, son conversaciones difíciles, pero es mucho más fácil tener una conversación porque está claro qué es lo que hay, ¿no? Entonces, en este sentido, como se sabe lo que hay que hacer es hablar con claridad, ¿no? Hay una idea que a mí me ayuda mucho en consulta, creo que puede ayudar también a las familias, ¿no? Bueno, yo por lo menos también lo utilizo en mi propia familia, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si lo que estás viendo estuviésemos nosotros ahí, ¿no? O sea, fuésemos nosotros los que estamos. Bueno, pues eso creo que es una idea bien clara, ¿no? Para transmitir a los hijos que están con consumo y si fuera yo el que estoy ahí o fuera tu madre o tú qué dirías, qué pensarías, qué te parecería, ¿no? Creo que en ese sentido es dar una idea muy amplia, en donde de lo que se trata es de poner en valor que tiene que haber una apertura y una confianza para hablar de esto. ¿Y tú tienes experiencias de gente que ha salido del consumo de pornografía? O sea, ¿nos podrías contar cómo lo han logrado o la experiencia después? A ver, ahora mismo nos encontramos con varios perfiles que acuden a consulta. Nos encontramos un perfil de adolescentes que los traen, pues los traen directamente, los padres los traen porque es un adicto a las pantallas, tienes que hacérselo ver, ¿vale? Entonces, ahí a lo mejor ha habido consumo o no ha tenido que haberlo, ¿vale? Si hay adicción a pantallas, lógicamente hay una probabilidad alta de que exista, sobre todo en el caso de los chicos, ¿vale? Aunque, como he dicho, las chicas utilizan otras aplicaciones, ¿vale? De lecturas, ¿no? Luego nos encontramos con el adolescente que ya lleva un tiempo consumiendo y que empieza a notar porque hay una afectación en los estudios, en su memoria, en su concentración, en que, bueno, se produce un estado de ánimo muy bajo, ansiedad, bueno, y las calificaciones, ¿no? Que son muy malas, ¿no? Con lo cual empieza a haber tropiezos importantes en la vida. Luego nos encontramos con el joven, con el adulto joven, entre los 23, 25, 35, que lleva mucho tiempo consumiendo y que de alguna manera pues ha caído en la cuenta de que esto está empezando a ser un problema, o porque le han echado el trabajo, por ejemplo, o porque su mujer le ha puesto un ultimátum, o porque no rinde sexualmente con su mujer, y entonces pues eso también, o viceversa, porque también ocurre, ¿no? Que las mujeres también sufren disfunciones sexuales también por estos consumos. Bien, y luego nos encontramos con ya adultos pues a partir de los 40, 45, 50, 60, ¿vale? Que llevan muchos años, que nadie les ha descubierto nunca y, bueno, pues efectivamente son conscientes, se dan cuenta o una vez más tienen un ultimátum o no rinden o se han dado cuenta que efectivamente la afectación es muy grave, ¿no? Tanto a nivel anímico como a nivel profesional, familiar, etcétera, ¿no? Recuerdo un caso que tuve en consulta de una persona que había sido descubierta por un hijo suyo. Entonces, se lo hizo ver y le dijo, mira, y al final pues se destapó una cuestión pues importante vamos, hizo mucho daño a nivel de familia. Pero bueno, el trabajo que se hizo fue fantástico y salió adelante. Es decir, hay casos de éxito, muchos casos de éxito, pero hay que tener mucha paciencia porque como toda conducta adictiva requiere una deshabituación que no es nada sencilla de manejar porque hay una dependencia no solo
física, sino también psicológica y por lo tanto pues requiere de tiempo. Cuando hablo de tiempo, estoy hablando de 2, 3, 4 años. O sea, no es fácil. Pero en todos los casos que yo llevo entre manos, siempre hay una satisfacción enorme por superar esa adicción. Pues yo creo que nos has enmarcado muy bien la progresión de la adicción a la pornografía y cómo no es una cosa baladí. No lo es. Y siempre más vale prevenir que curar después, como todo. Y mil gracias. Me gustaría que sepáis, bueno, este directo se va a quedar grabado y en una semana vamos a hacer un sorteo de quien lo haya compartido mencionando a 2 amigos y siguiendo a las 2 cuentas. Y así tendremos una asesoría por parte del doctor o por mí, que a quien quiera elegir el ganador, o algún infoproducto de los servicios de Aniuska también, que está ahí, porque vamos a ponerlo eso a disposición vuestra. Y también el enlace de la asociación, que realmente es una labor que tiene que llegar más a las familias, porque hay mucha gente que todavía no sabe el problema hasta dónde deriva, ¿no? Como diciendo, oh, pues deja que vea lo que quiera, que sea libre, ¿no? Sí. Si me lo permites, por dar una pincelada para que quede también un poco en el directo, si te parece, ¿no? En darle una vuelta tenemos tres ideas bien claras. Es la información, la formación y la ayuda. Entonces, la información, porque hay muchos recursos de información, libros, guías, para que los padres podamos formarnos bien para poder ayudar a nuestros hijos en este camino difícil que nos está tocando vivir y hay que estar dispuestos a pasar por esto, ¿no? En cuanto a la formación, hay formación tanto para profesionales de la salud como para educadores. Todos somos educadores, con lo cual todos podemos hacer el curso, ¿vale? Es como, a ver, es lógico que haya que formarse bien en esto y como educadores, como digo, creo hay que formarse. También los profesionales de la salud, pues tenemos ese campo, pediatras, psicólogos, psiquiatras, porque me consta que en la psiquiatría, en salud mental, hay una gran preocupación sobre este asunto, ¿no? Y luego tenemos acceso tenemos pequeños cursos para la deshabituación en 8 pasos y luego también hay atención y terapia online, ¿vale? Con un coste, bastante asequible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ser muy conscientes, como dices. Como he dicho antes, nadie nunca nos hemos enfrentado a semejante toro, ¿no? Dicho en términos de lidia. Y por lo tanto, yo animo mucho a todo el mundo a que de verdad nos formemos, porque el futuro de nuestros hijos está en manos de Internet y por lo tanto todos los accesos que puedan tener tenemos que educarlos en el pensamiento crítico, ¿no? y en esa manera de acceder, sabiendo, no por el hecho de si está bien o está mal, sino por el hecho incluso de saber si me conviene, si no me conviene, si es saludable y cómo puedo ayudar también a otros, ¿no? Que hay mucha gente que lo está pasando mal por esa cuestión. Pues mil gracias por todo y nada, hay que conocer más este tema, como tú dices, y nada, que los hijos disfruten del amor y de la maravilla que tienen ahí, pero en el buen sentido. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. De nada, a ti, igualmente. Gracias.